El método de elementos finitos nos permite aproximar soluciones. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una ecuación diferencial que nos permite describir la física y nos permite describir un modelo matemático para representar, por ejemplo, la distribución de la temperatura en una placa, o los problemas de elasticidad, o un problema en fluido. Entonces, generalmente esos problemas están asociados a ecuaciones diferenciales y lo que uno quiere encontrar son estas funciones, por ejemplo, una función que vamos a decir que es p de x, y. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es esa función p de x, y. Ahora, generalmente este tipo de problemas está asociado, por ejemplo, esto podría ser una presión, una temperatura, una velocidad, deformaciones, en problemas físicos asociados a mecánica, o también podría ser concentraciones a problemas de difusión. Nosotros queremos encontrar esta función, p de x, y. Pero en muchos casos estas ecuaciones diferenciales no tienen una solución que es analítica. A lo mejor existe esa solución analítica, pero como las condiciones de contorno y los problemas son tan variables y las geometrías también, eh, es una buena opción y muy práctica utilizar estos métodos que nos permiten aproximar esas ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, dependiendo del caso. Entonces, entonces lo que hace el método de elementos finitos es básicamente encontrar una aproximación. Encontrar una aproximación de esta función p de x, y. Y para ello, por ejemplo, utiliza elementos. Por ejemplo, este es un elemento triangular. Y para poder describir, por ejemplo, una aproximación de p de x, y dentro de este triángulo, se define una función de interpolación para este triángulo. Entonces, eh, uno podría decir lo siguiente, que es como, que sería, por ejemplo, eso. Entonces, por ejemplo, acá tengo phi de x, y. Bueno, esta es una función que sería parecida a p de x, y. Y decimos de que esta función se puede aproximar utilizando la siguiente estructura, es decir, una combinación lineal de funciones. Acá tengo la función 1, n1 de x, y. Acá tengo otra función n2 de x, y, phi 2, más n3 de x, y, phi 3. Ahora, phi 1 está asociado al grado de libertad número 1 y n1 también, esta función, está asociado al grado de libertad número 1. Lo mismo, n2 al segundo nodo y phi 2 al segundo nodo. La principal diferencia es que phi1 es una constante y n1 corresponde a una función. Entonces, esto lo podemos entender como una combinación lineal de estas funciones, de 1, x, y, eh, multiplicado por estas constantes, phi1, phi2, phi3. Y esa va a ser nuestra aproximación. Esa va a ser una aproximación que podremos utilizar para interpolar dentro de este elemento. Porque nosotros podemos obtener, por ejemplo, los valores de 1, 2 y 3, pero también nos interesa saber cuál es este campo dentro de este triángulo. Y así nosotros podemos crear interpolaciones. Y al final uno, ¿qué es lo que hace? Al igual que en el método de la rigidez, uno puede ensamblar estos triángulos. Estos triángulos. O pueden ser cuadriláteros, o tetraedros, o otro tipo de geometría. Pueden ser en 3D, pueden ser bidimensionales. Y uno ensambla esta geometría y generan por ejemplo, las geometrías que están acá. Como, y tratan de aproximar una geometría, por ejemplo, en el caso que está acá. Por ejemplo, yo tengo un medio continuo, por ejemplo, podría ser un sólido, una estructura, eh, y eso se aproxima a través de cuerpos que son los elementos, que son estos elementos, los que están acá. Entonces, mientras más elementos tenga, mejor voy a poder capturar la geometría y también el campo de interés que estoy buscando. Eh, entonces, esa es como la idea a grandes rasgos. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos discretizar un medio continuo para poder encontrar una solución de la ecuación diferencial aproximada. Entonces vamos a obtener una solución que va a ser finita, porque vamos a obtener una solución que va a aproximarse a la solución real. Esa aproximación en algunos casos puede ser exacta, pero eso es muy poco probable. Pero lo que sí va a estar lo que sí vamos a lograr es obtener una solución que va a ser aproximada. Una solución aproximada a la ecuación diferencial, a través de esta discretización del espacio o del dominio en el que está este problema. Por ejemplo, podría ser una pieza mecánica y esa nosotros la tenemos que discretizar a través de estos elementos. Eh, Así que, bueno, esto también, la parte de elementos finitos se conecta con la parte del método de la rigidez. Si se acuerdan, en el método de la rigidez, nosotros teníamos, en el método de la rigidez teníamos matrices que nos relacionaban grados de libertad.
Por ejemplo, en la barra tenemos dos nodos y por cada nodo tenemos dos desplazamientos. Acá pasa algo parecido. Si se dan cuenta en los triángulos, tenemos grados de libertad, que van a ser estos phi1, phi2 y phi3, que nos van a permitir controlar esta función de interpolación. Y al final, con el método elemento finito, lo que vamos a llegar, y vamos a llegar a esta clase, es que al final podemos escribir, por ejemplo, estos elementos a través de una relación matricial. O sea, una matriz de rigidez K por un vector U va a ser igual a un vector F. A eso es lo que vamos a llegar. Ok, entonces, esa es como la idea de grandes rasgos. Bueno, básicamente la idea de grandes rasgos es básicamente aproximar la solución de la ecuación diferencial a través de esta geometría, generando mosaicos y utilizando aproximaciones para poder encontrar esta función. Ahí. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo nosotros podemos empezar a discretizar un sólido que es continuo utilizando, por ejemplo, barras. Supongamos que yo quisiera aproximar, por ejemplo, esta estructura utilizando una barra. Entonces acá yo podría colocar una barra que tuviese una sección transversal promedio. Y ese podría ser un modelo bastante simplista, que me puede dar alguna intuición de cómo se comporta esto. Pero esto es una simplificación. Estoy abstrayendo el problema, simplificándolo bastante. Eh, y yo puedo seguir haciendo eso. Puedo discretizarlo, como las sumatorias de Riemann. Por ejemplo, puedo acá agregar dos elementos. Entonces ahí ya se obtiene una mejor discretización de esta estructura. Y puedo seguir agregando barras. Para discretizar esta estructura. Entonces, si nosotros estudiamos estos valores, por ejemplo, acá hay una comparación. Entonces acá yo tengo la estructura y acá tengo, por ejemplo, los números de elementos. Esta es la línea del desplazamiento, la solución exacta, y acá está la cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento, bueno, se aproxima un poco a la solución exacta. Utilizo dos elementos, se aproxima más o menos. Después ya con mayor cantidad de elementos se aproxima bastante mejor. Por ejemplo, ya con cuatro elementos se aproxima bastante al desplazamiento real de la estructura, al campo de desplazamiento de la estructura. Y acá hay otro gráfico. Por ejemplo, si yo utilizo cuatro elementos, cuatro barras, se puede ver de que la curva de desplazamiento con respecto a la posición es muy similar a la real. Es bastante similar a la real. Y nos permite capturar este tipo de efectos. Entonces esa es como la idea básica. Agrupar estos elementos, estas estructuras básicas y ensamblarlas. Ahora, esa barra es bastante sencilla. Nosotros vamos a trabajar con elementos que van a ser tridimensionales y van a tener otro tipo de geometría. Bueno, y acá hay algo también muy importante que tiene que ver con el esfuerzo. Porque eh, el desplazamiento, el desplazamiento está sumamente bien condicionado. Porque es nuestro principal campo de interés. O sea, primero está el desplazamiento y después vienen las derivadas del desplazamiento, que eso tiene que ver con las deformaciones. Y después yo las deformaciones las multiplico por el módulo de elasticidad y obtengo el esfuerzo. Entonces, podríamos ver el esfuerzo como una derivada de nuestro campo principal, que es el desplazamiento. Entonces, fíjense la forma que tiene este desplazamiento. Si se dan cuenta, estos puntos de los cuatro elementos se conectan de forma lineal, porque una barra se comporta de forma lineal dentro de la barra. Entonces, cada uno de estos puntos está conectado de forma lineal. Ahora, si yo calculo el esfuerzo, tengo que calcular la derivada de algo que es lineal, y eso me va a dar constante. Eso me va a generar un patrón constante. Y eso es lo que ocurre acá. Acá voy a tener una aproximación del esfuerzo real. La curva del esfuerzo real es la curva continua. Y, por ejemplo, acá podemos ver la aproximación de la curva utilizando cuatro elementos, que es la línea segmentada. Entonces, en este caso, las derivadas varían de esta forma, que es de forma discontinua. O sea, acá es desconstante, se pega un salto y después es constante. Eso porque es lineal. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces, y esto es porque el esfuerzo es la derivada del desplazamiento. Es básicamente por eso. Ok. Entonces, generalmente para resolver estos problemas con el método elemento finito, lo que uno hace, uno define una geometría, uno define un problema. Por ejemplo, esta pieza mecánica. Después uno tiene que discretizar este problema, porque este problema representa una geometría que es continua y que en teoría tiene infinitos puntos. Tiene infinitos puntos. Y nosotros, por ejemplo, podemos discretizar esta estructura, la que está acá, o esta pieza, utilizando elementos. Por ejemplo, acá está con elementos tetraédricos.
Entonces, por ejemplo, acá se definió qué tipo de elemento utilizar. También es importante definir las propiedades del material em, y cómo estos elementos van a estar conectados para crear la malla de esta geometría. Em, y también es importante definir las restricciones y las cargas. O sea, cuáles van a ser las condiciones de contorno del problema. Todo eso tiene que ver con el preproceso, tiene que ver con la definición del problema. En la definición del problema nosotros sabemos de que es un problema elástico lineal. Después discretizamos la geometría o el dominio. Esa parte de discretización es esta, la que está acá. Ahí está el dominio discretizado, con elementos tetraédricos. Después viene la parte de, ok, yo tengo la geometría discretizada y también tengo la ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial está asociada a condiciones de contorno, que son las condiciones de borde. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener una carga, puedo tener acá una fuerza, o a lo mejor en algún punto puedo imponer desplazamiento. Lo mismo que vimos en el método de la rigidez. Yo podía definir desplazamientos o podía definir fuerza. Y a partir de eso yo podía encontrar el campo de desplazamiento. Y eso. Entonces, este es el preproceso. Es como definir el problema. Definir cuál es la geometría, discretizarla y eso. Y acá podemos ver, por ejemplo, bueno, esta imagen no la consideren porque esto ya es parte del postproceso. Pero, por ejemplo, acá también hay algo importante. Por ejemplo, acá tenemos un Moai y esto tiene que ver con el mallado. Tiene que ver con qué tan bueno, qué tan buena queremos que sea nuestra aproximación. Por ejemplo, si nosotros queremos un modelo que sea bastante simplista, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo tiro un Moai de 10 metros de altura y lo impacto al suelo? ¿Cuál va a ser la fuerza que va a generar eso? Entonces, por ejemplo, el mallado que voy a necesitar para hacer ese tipo de cálculo, necesito una malla que es sumamente gruesa. Realmente no me importa tanto los detalles del Moai, me importa más que nada la masa. En cambio, si yo quisiera, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, el esfuerzo, em, no sé, cuando un escultor está picando este Moai para hacer algo, yo necesito tener harto detalle de la geometría y de cómo se distribuye el esfuerzo. Y necesito una malla mucho más fina que sea capaz de capturar la geometría real del Moai, porque depende del análisis que nosotros queramos hacer, de qué tan fino es el modelo. Ok. Después de eso, después del preproceso, viene la parte de la solución, viene la parte del solver. El solver lo que hace es ensambla esos elementos, ensambla cada uno de los elementos que tenía la malla anterior. O sea, a lo mejor puede tener 1000 triángulos, y esos 1000 triángulos se ensamblan en una matriz de rigidez global. Y esa matriz de rigidez global es lo mismo que se hace en el método de la rigidez. Entonces al final lo que uno llega es una relación en la que nosotros vamos a tener una matriz K por un vector. O sea, vamos a tener una matriz K por un vector F, o sea, por un vector de desplazamiento U, y esto va a ser igual a un vector F. Eso es lo que nosotros vamos a llegar siempre, a una matriz grande, que va a ser la matriz de rigidez global, por un vector U, y esto va a ser igual a un vector F. En casi todos estos problemas de elementos finitos uno llega a esto. En el caso de los elementos finitos lineales, es este problema exactamente lineal. En el caso también de otros problemas como de transferencia de calor, donde son ecuaciones diferenciales lineales, es exactamente lo mismo. Y se ocupa la misma nomenclatura. Se utiliza una matriz K, que es la matriz de rigidez global. En ese caso, claro, no está asociada a la rigidez, pero representa algo muy similar. Y también es una matriz K. U corresponde a los grados de libertad. En este caso, por ejemplo, podrían ser, acaso los desplazamientos en elasticidad. En transferencia de calor son, por ejemplo, temperatura. Y, por ejemplo, acá tenemos la fuerza. Que, por ejemplo, acá podría ser en transferencia de calor, puede ser como, creo que era el, la transferencia de calor, o algo así. Como por unidad de área o unidad de largo. Así que eso es lo importante. ¿Y qué es lo que hacemos después de definir el problema? Resolver el sistema de ecuación. Que en este caso es un sistema de ecuación que va a ser sparse, como el que ustedes ya resolvieron en la tarea 1. Entonces, este sistema de ecuación generalmente es sparse por la conectividad de los elementos. O sea, por ejemplo, los nodos, ¿cómo están conectados? O sea, los nodos están conectados solamente con sus vecinos. ¿Y eso qué quiere decir? De que básicamente, por ejemplo, este punto, el que está acá, realmente solamente va a tener relación con sus vecinos. Y por eso es que esto se genera esta estructura que es bastante es poco densa.
porque la malla no está completamente conectada. Si estuviese completamente conectada, todos los nodos conectados con todos los nodos, esta matriz sería una matriz densa. Pero ahora, por ejemplo, en estos problemas que van a ver, por ejemplo, un problema de elasticidad lineal, para estudiar una estructura puede tener fácil 400.000 elementos. Y cada elemento puede tener a lo mejor 12 grados de libertad. Y eso significa que va a ser 400.000 por 12. Ese va a ser el tamaño del sistema de ecuación lineal. Y por eso es importante la tarea número uno que le envié, porque si es que lo resolviéramos utilizando una forma densa, claro, sería muy difícil, ¿no? Tanto como en recursos de memoria tenderían a infinito y el tiempo también. En cambio, si nosotros utilizamos estas operaciones, consideramos solamente las operaciones que son distintos a cero, podemos obtener cálculos en tiempo decente. Así que eso. Bueno, y eso más que nada para explicarle por qué es importante esta matriz esparsa. Porque al final el problema de elementos finitos se lleva a un sistema de ecuación lineal. Eso es también algo sumamente importante. Un problema que está un problema que es una ecuación diferencial, eso se lleva a un sistema de ecuación lineal. Y si es que en el caso de si la ecuación diferencial es no lineal, ocurre algo parecido. Ya no se lleva a una ecuación lineal. Ahora lo que ocurre es lo siguiente. Es que la matriz de rigidez K, por ejemplo, puede depender de U. Ahora la matriz K no es constante. Ahora puede depender de U. Y al depender de U, esto ya no es un sistema de ecuación lineal. Pero ¿qué se puede hacer con la matriz K que depende de U? Se puede linealizar. ¿Y cómo se puede linealizar? Tiene que ver con la tarea número 2, que es con el método Newton-Raphson. Entonces ahí también ahí están mezclados algunos conceptos. Pero básicamente siempre, pero al final cuando se linealiza esto, al final es lo mismo. Es una matriz K por un vector U, esto es igual a F. Entonces, esto es muy importante. Los sistemas de ecuación siempre, en el caso de FEM, siempre se lleva a un sistema de ecuación. Ok. Después de esa parte, después de la parte del solver, viene la parte del postproceso. Ya obtuvieron el campo de interés, el campo principal. Por ejemplo, en una ecuación diferencial de elasticidad, el campo principal es encontrar el desplazamiento. El desplazamiento es lo primordial. Cómo se desplaza la estructura. Después de que ustedes calculan el desplazamiento, viene la parte del postproceso. Por ejemplo, calcular las deformaciones, calcular los esfuerzos, que ya son derivadas del desplazamiento. O sea, la deformación tiene que ver con las derivadas del campo de desplazamiento. El esfuerzo tiene que ver con las deformaciones, por las relaciones constitutivas. Entonces, el postproceso ya, una vez que nosotros resolvimos nuestro campo principal, viene todo el cálculo posterior, que tiene que ver con obtener los esfuerzos de von Mises, factores de seguridad, el ploteo para que esto se vea bonito y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, calcular las tensiones, ordenar las tensiones en los elementos por orden de magnitud, calcular los factores de seguridad, producir gráficos, qué sé yo. O sea, por ejemplo, acá hay un sólido, acá también hay un análisis, por ejemplo, modal de una estructura, y acá hay, por ejemplo, una simulación de fluido. Y todo esto tiene que ver con el postproceso, tiene que ver con mostrar estos resultados. Por ejemplo, queremos ver, por ejemplo, el esfuerzo von Mises, o queremos ver el esfuerzo normal en la dirección X, o a lo mejor ya no nos sirve el esfuerzo de von Mises y queremos ver, por ejemplo, el esfuerzo cortante o algo así. El esfuerzo cortante máximo, no sé. Entonces, todas esas cosas nosotros podemos ir analizándolas con el postproceso. Pero la parte más complicada es la solución, es armar esto. Es armar esto. Porque después esto ya es rutinario y así que eso. Bueno, entonces acá hay algunas aplicaciones reales aplicadas a FEM. Por ejemplo, una placa que tuviese un agujero, podemos obtener este campo de esfuerzo en base a simulaciones de elementos finitos. Diseñar, por ejemplo, una estructura compuesta de barras. Por ejemplo, este sería el caso de lo que ya vimos, que es el método de la rigidez. Por ejemplo, también lo podemos hacer. Calcular, por ejemplo, la transferencia de calor de un intercambiador de calor utilizando este tipo de representación. También se puede hacer. Modelar una pieza mecánica como esta, modelándolo en 3D, también se puede hacer. Entonces, estos son algunas aplicaciones bien sencillas de FEM. Hay muchas y estos son ejemplos bien sencillos. Oye, entonces, em,
para poder introducirle el método elemento finito, voy a hacerle una pequeña introducción o un pequeño repaso de espacios vectoriales. Bueno, aquí igual va a ser bien informal, pero lo importante es darle un poco de nociones qué es lo que está detrás de todo esto. Porque acá es importante el álgebra lineal para poder entender bien la matemática detrás del modelo, o sea, detrás del método de elemento finito. Entonces, ¿qué son los espacios vectoriales? Los espacios vectoriales, o sea, por ejemplo, nosotros sabemos de que los vectores tienen propiedades matemáticas importantes. O sea, un vector tiene dirección y tiene magnitud, y puede vivir en un espacio que tiene n dimensiones. Entonces, los vectores tienen ciertas propiedades matemáticas. O sea, yo puedo sumar vectores, puedo restar vectores, puedo multiplicar un vector por un escalar. Sé que los vectores pueden presentar relaciones angulares, pueden ser ortogonales, puede existir un ángulo θ entre dos vectores, existe un producto interno entre los vectores, y los vectores esconden detrás de ellos muchas propiedades matemáticas. Ahora, la idea de los espacios vectoriales es ocupar la misma matemática, o sea, las mismas operaciones que puede utilizar un vector y extenderla a cualquier otro tipo de elemento. Esa es la idea detrás de un espacio vectorial, o bueno, así es como yo lo entiendo. Entonces, la idea es como decir, ok, eh, yo sé que existen otros elementos, por ejemplo, funciones o, o- o otro tipo, o matrices o, o transformaciones lineales que al final se comportan como los espacios vectoriales, o sea, como vectores. Por ejemplo, yo puedo sumar funciones, puedo multiplicar una función por un escalar. También en una función yo puedo producir un producto interno que sea lo mismo que el producto punto para los vectores. Entonces, desde ese punto de vista, es como ocupar este marco matemático de los vectores y extenderlo a otro elemento. Entonces, si ese elemento cumple con las reglas de un vector, básicamente decimos que ese elemento pertenece a un espacio vectorial, porque tiene la misma matemática al final, las mismas reglas que los vectores. Entonces, un espacio vectorial o un espacio lineal sobre los valores reales consiste en lo siguiente. Definir un set V. Un set V consiste en un grupo, en una clasificación de algo. O sea, por ejemplo, los reales. Los reales es un conjunto. O, por ejemplo, los reales 2. Eso consiste como en los reales en dos dimensiones. O los Rn, los reales en n dimensiones. Y eso consiste en un conjunto de elementos. Y eso es un set. Yo también puedo tener otro tipo de set. Por ejemplo, todas las funciones continuas. Eso ya es más abstracto. Yo puedo decir, por ejemplo, todas las funciones continuas, pero eso también representa un conjunto. Por ejemplo, podría ser la función seno, coseno, los polinomios, em, funciones exponenciales, qué sé yo. Y en ese conjunto vienen todas las funciones. Todas las funciones. Y eso también podría ser un set. También yo podría decir, ok, otro tipo de set podría ser el conjunto de todas las matrices de n por n. Todas las matrices que sean de 4 por 4. Y ahí están todas las posibles matrices que pueden existir que sean de 4 por 4. Entonces, un set básicamente es como una agrupación de cosas que nosotros agrupamos. Inclusive podrían ser cosas más abstractas, podrían ser a lo mejor el conjunto de todas las palabras del diccionario español. Y qué sé yo. Entonces, también lo importante de los espacios vectoriales es que tengan una operación de suma. O sea, los vectores se pueden sumar. Entonces, esos elementos, en teoría, se tienen que poder sumar para que pertenezcan a un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, una función, yo puedo sumar dos funciones que pertenecen al conjunto de todas las funciones y yo las puedo sumar. Ese es un ejemplo. También tienen que tener definida una multiplicación escalar. O sea, los vectores se pueden escalar. Si al multiplicar un vector por escalar 6, yo estoy haciendo el vector 3 veces más grande. O 6 veces más grande. Entonces también tienen que tener definida una propiedad de multiplicación. Eh, y que presenten un elemento que sea un nulo, o sea, un valor que sea cero, que pertenezca en ese set. Básicamente lo que estamos definiendo acá son las bases para definir un espacio vectorial, de forma bien informal. Eh, y si es que cualquier elemento, cualquier cosa que funcione, que tenga esta regla, eh, se va a comportar como un espacio vectorial. Bueno, y que también tenga esta otra regla, que bueno, son bien sencillas. Por ejemplo, que la suma sea conmutativa y qué sé yo, y las que están acá. Entonces, si eso cumple toda esa regla,
vamos a decir de que es un espacio vectorial. Y se comporta, y la matemática detrás de eso es lo mismo que un vector. Ok, entonces, acá hay un ejemplo de espacios vectoriales. Por ejemplo, Rn, un espacio de n dimensiones. Un vector que es un espacio de n dimensiones. Eso es un ejemplo eh, de un espacio vectorial, donde la suma está definida por la suma de cada uno de los elementos de esos vectores y la multiplicación escalar como la conoce. Otro tipo de espacios vectoriales podría ser, podría ser las funciones real y continua. Por ejemplo acá, yo puedo decir aquí, yo al sumar f más g, que son las imágenes de la función, que dependen de x, es igual a f de x más g de x. Esto parece redundante, pero no lo es tanto. Y esto ya tiene, esta es la definición de la suma de funciones. Esta es la definición de la suma. Y la definición de la multiplicación por un escalar es la siguiente. O sea, alfa por la imagen de f de x es igual a alfa por f de x. Entonces esto se comporta como un espacio vectorial también. Las funciones también se comportan como un espacio vectorial. Em, Así que eso. Y otro tipo de ejemplo podría ser los polinomios. Los polinomios también se comportan como un espacio vectorial. Por ejemplo, si yo tuviese este polinomio, el p de x, que sería el que está acá, y q de x es un segundo polinomio, yo puedo definir la operación de suma, p de x más q de x, al sumar los coeficientes del polinomio. Y eso es una operación lineal. Entonces acá voy a tener p de x más q de x es igual a 0 más b0 más a1 b1 por x y así. Entonces yo puedo definir acá los polinomios en base a sus coeficientes. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, a ver, podría definir, por ejemplo esto, a0 más a1x. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, esto podría decir que son todos los polinomios de primer orden. Y yo podría decir, por ejemplo, que básicamente podría definir toda esta familia, porque si se dan cuenta, esto es toda una familia de polinomios. Estos son muchas funciones, son infinitas funciones, o sea, claro, pero que realmente presenta una dimensionalidad de 2. Yo necesito solamente el valor de a0, a1 para definir un elemento que pertenece a este espacio. Entonces yo en base a estos coeficientes puedo definir elementos individuales dentro del espacio de los polinomios. Dentro del espacio de los polinomios. Entonces, por ejemplo, acá si yo lo defino esto así, realmente existen infinitos parámetros a0 y a1. Pero si yo digo un a0 y un a1 en particular, eso va a ser un elemento dentro de ese espacio de los polinomios. Dentro de ese grupo grande de funciones de los polinomios de primer orden, va a existir solamente un elemento que va a tener un coeficiente a0 y un coeficiente a1. Solamente uno, que es definido. Y esa también es una de las propiedades importantes. Entonces, por ejemplo, acá en los polinomios, si se dan cuenta, por ejemplo, el polinomio de primer orden, realmente necesito solamente dos coeficientes para determinar un polinomio de primer orden. Eso quiere decir de que esto tiene una dimensión igual a 2. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener una dimensión igual a 2 porque tengo dos valores. En el caso de las funciones continuas, es un espacio mucho más grande, porque puede ser cualquier función. Puede ser cualquier función. Y eso realmente, para representar cualquier función, la que sea, voy a necesitar infinitos valores. Va a ser una función que va a tener una dimensionalidad infinita. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Imagínense, ustedes tienen una función en Python y para plotear esa función, ustedes tienen que crear un vector que va a tener una dimensión, por ejemplo, 100 puntos. Y para crear la imagen, va a necesitar también 100 puntos para crear el valor de y. Y ustedes que ploten x, y, utilizando 100 puntos. Pero para capturar todas las funciones, realmente yo necesito n valores, necesito 100 valores, necesito infinitos valores para capturar la función exacta. Y ahí está el tema, de que, por ejemplo, este espacio, el de las funciones reales, pertenece a un espacio de infinitas dimensiones. En cambio, por ejemplo, este espacio, que es mucho más acotado que el espacio de los polinomios, realmente tiene un espacio que tiene una dimensión finita. Por ejemplo, este polinomio, si yo defino a0 y a1 en el espacio de los polinomios, yo defino esta función.
En cambio, si es mucho más global, esto tiene infinitas dimensiones. Ahora, eso va a ser importante después cuando les presente el método elemento finito. Bueno, y acá estoy tratando de resumir mucha información eh, para tratar de darle una noción de cómo, en qué consiste la matemática detrás del método, para así no pasarle solamente fórmulas que no tienen ningún sentido. Oye, entonces, bueno, si se acuerdan de álgebra lineal, span, lo mismo que generador, bueno, span es generador en inglés, y el span lo que hace, o el generador, genera espacios vectoriales. Y ese espacio vectorial se va a generar con los vectores v1 hasta vm. ¿Y qué significa esto? Esto va a generar un conjunto de valores, un set, que va a estar dado por la combinación lineal de cada uno de estos vectores por estos valores a1 hasta m, donde cada una de estas constantes pertenece a un conjunto que va a ser el conjunto de los reales. Bueno, en este caso está escrito con f. F es más extenso, eso considera también los complejos. Pero nosotros vamos a considerar de que estos coeficientes a1 hasta m pertenecen a los reales. Ahora, para entender mejor esto, voy a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo h1, va a ser un espacio, va a ser una colección de puntos, una colección de vectores. Y esa colección de vectores, h1, que es el plano que está acá, en negro, es el span de 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Ahora, si se dan cuenta, imagínense generar combinaciones de estos dos vectores. Infinitas combinaciones. Todas esas combinaciones lineales van a generar este espacio H. Van a generar este espacio H. Solo este plano. El plano que viene el plano X1, X2. Y eso es un subespacio de R3. Porque realmente un plano no representa R3 en su totalidad. Ahora, si yo, por ejemplo, agrego acá, por ejemplo, el otro vector, que sería 0, 0, 1 al span, ahí me va a generar todo el espacio R3. Eso me va a generar todo el espacio en R3. Pero como tengo solamente dos vectores, genero un plano. Ahora, si es que también se imaginan esto, ¿qué pasa si es que solamente ahora considero el span de 1, 0, 0? Eso va a generar un espacio que va a ser solamente una línea, que va a tener una dimensión. Y también estos vectores son linealmente independientes. Pero lo importante de esto es que tiene que ver, si ocupo dos vectores, voy a generar un espacio que tiene dimensión 2. Eso es lo importante, voy a generar un plano. Eh, perdón. Entonces voy a generar un plano. Eh, ahora, de manera similar, si yo, por ejemplo, cambio los vectores, ahora, por ejemplo, algo un poco más a lo que está acá. Por ejemplo, ahora digo que v1 y v2 son estos vectores. Los que están acá son dos vectores, también van a generar un plano, solo que este plano va a estar rotado. Este plano va a estar rotado, pero realmente tiene una dimensión de 2, porque es un plano. Este espacio H2 es un plano. Y como utilizo dos vectores linealmente independientes, voy a generar un subespacio que también tiene una dimensionalidad igual a 2, que va a ser este plano. Em, entonces, esto mismo se puede extender, por ejemplo, a los polinomios. Por ejemplo, ahora supongamos que este span de estos polinomios, de 1, 0, 0, 10, 0, 1, 0, donde el espacio realmente son los polinomios de segundo orden. Se va a colocar P2, donde están, que va a ser básicamente algo como A0 más A1x más A2x al cuadrado. Ok, entonces, por ejemplo, yo digo el span de 1, 0, 0 y de 0, 1, 0. Las combinaciones lineales que yo puedo generar acá van a ser solamente las combinaciones lineales de primer orden. O sea, no voy a poder nunca capturar con este span, con este generador, un valor en A2. Nunca voy a generar un término cuadrático. Y eso quiere decir de que al final voy a generar un plano. Voy a generar un plano. Voy a generar esta familia de polinomios. Nunca voy a poder generar un polinomio que tenga esta componente A2. Ahora, esto también se puede extender, por ejemplo, con este vector. Con este vector. Ahora, si yo considerara el span utilizando este vector para un espacio polinomio, ocurre lo mismo. Voy a tener un plano. Ahora sí va a existir, por ejemplo, la componente cuadrática, pero van a existir ciertos polinomios que tampoco voy a ser capaz de capturar. No voy a poder capturar todos los polinomios de segundo orden. Voy a poder generar solamente este plano, todos los polinomios que estén en este plano. O sea, si yo tengo un punto que está por acá, ese punto realmente no lo voy a poder capturar.
no va a pertenecer a este subespacio, al espacio H2. Y ahí es donde viene lo importante, lo que tiene que ver con el método de elemento finito. Em, entonces, eso. Otra cosa también importante, esto es un repaso bien rápido, de todas estas propiedades de los espacios vectoriales, es que existe un producto interno. Todos estos espacios vectoriales tienen un producto interno. En el caso de los vectores, que todos conocemos, el producto interno es el producto punto. Es A, B es el producto punto de A, el vector A y el vector B, que está definido de esta manera. Ahora, para otro tipo de espacios vectoriales, em, el producto interno de otro tipo de espacios vectoriales tiene que cumplir con las mismas propiedades que tiene el producto punto, que es A, B, el producto punto. ¿Y eso qué quiere decir? De que sea definido positivo, de que el producto punto de V con respecto a V siempre sea mayor o igual a cero. Em, si es que calculo el producto punto de V, V, eso tiene que ser igual a cero. Si, solo si, V es igual a cero. Y así. Y estas otras propiedades, que tampoco hay que entrar mucho en detalle, pero lo importante es que tienen las mismas propiedades que el producto punto. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Eh, para las funciones, que son otro tipo de elementos, yo también puedo definir un producto interno. Y este producto interno tiene las mismas propiedades que el producto punto, que el que está acá. Porque es un producto interno. Y tiene las mismas propiedades. Acá podemos demostrar de que, por ejemplo, la integral de f con respecto a f siempre va a ser mayor o igual a cero porque es la integral de f de x al cuadrado. Esta integral va a ser 0 si, solo si estas funciones son iguales a cero y qué sé yo. Em, entonces, esta integral es un tipo de producto interno de funciones en un espacio entre A, B. Entonces, esto es lo mismo que el producto punto, pero aplicado a funciones. Lo mismo que el producto punto, pero aplicado a funciones. También nosotros podemos decir, si nosotros tenemos un producto interno definido, después viene la norma. Y la norma nos permite saber qué tan grande o nos da una, una noción de qué tan grande es ese vector. Por ejemplo, la norma de un vector es el largo. Ahora, por ejemplo, al definir esto de esta manera, para las funciones yo también tengo que definir la norma de, de las funciones. Entonces, por ejemplo, la norma en este caso de una función sería algo así como, por ejemplo, la norma de, de f va a ser igual a la integral de a b de f al cuadrado con respecto a x. Entonces, por ejemplo, acá esta sería ahí acá hay una raíz. O sea, acá lo voy a leer al cuadrado mejor. Por ejemplo, la norma de f al cuadrado va a ser igual a la integral de a, b de f al cuadrado de x. Entonces, por ejemplo, acá vemos algunas propiedades importantes. Una norma siempre tiene que ser mayor o igual a cero, porque nos da una magnitud. Entonces acá vemos también de que esto se cumple, y que esto nos va a dar una dimensión de qué tan grande es la función a través de una integral. Entonces, por ejemplo, si esta integral es muy grande, significa que la función tiene valores que son muy altos. O sea, por ejemplo, no es lo mismo integrar, por ejemplo, una función que es así a una función que es así. Por ejemplo, esta función va a tener mayor magnitud que la que está acá abajo. Y eso también nos da una sensación de qué tan grandes son las funciones. Bueno, para eso sirve la norma, que en este caso se utiliza a través de la definición de este producto punto. Ahora, otra cosa importante es que este producto punto, el producto interno que definimos para funciones, el que está acá, también tiene otra propiedad importante, que también nos permite saber si es que dos funciones son ortogonales, y si esas dos funciones son ortogonales, son linealmente independientes, y también nos permite saber que la relación entre funciones, por ejemplo, si una función es paralela a otra, o si, por ejemplo, una función o el ángulo que existe entre las funciones, que ya es algo más abstracto. Pero básicamente esto nos permite ocupar las mismas propiedades que el producto punto, pero extendidas para funciones. Esa es la gracia. Y copiar la misma matemática de los vectores, ahora aplicado a funciones. Ok. Em, ahora, ahora con esto termina la parte de álgebra lineal y tiene que ver con proyectar un punto que vive en un espacio dimensional distinto al subespacio que nosotros podemos generar. Ahora, ¿cómo se entiende eso?
supongamos que nosotros tenemos este espacio H2, este plano. Tenemos este plano y lo que nosotros queremos encontrar es la distancia mínima de un vector que viva en este plano con el punto P. El punto P es el que está acá. Entonces nosotros queremos encontrar la distancia mínima. Queremos encontrar la distancia mínima desde el punto P a este plano. Y la distancia mínima va a estar dado por el punto que es ortogonal a este subespacio. Entonces acá va a haber 90 grados con respecto a este plano. Entonces eso es importante. Y acá va a haber un vector, el que está acá. Voy a colocar el otro color. Y aquí va a haber un vector que va a ser el vector que va a ser ortogonal a la distancia. Bueno, o sea, claro, o sea, este vector va a ser ortogonal a este vector negro. Eso es lo que quería decir. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque imagínense qué pasaría si es que ahora son funciones. A lo mejor yo tengo un espacio de funciones que es finito y acabo de tener una función que presenta infinita dimensionalidad. Pero yo quiero encontrar la función que más se aproxima a ese punto P. Es por eso que le estoy presentando esto, pero esto se lo estoy presentando primero con vectores. Entonces, vamos a hacer un poco de matemática. Entonces, el vector que va a ser ortogonal a P, o sea, no, realmente va a ser ortogonal a la línea roja, va a ser un vector que va a ser una combinación lineal de estos dos vectores, de 1, menos 1, 1 y de 3, 0, 2. Entonces acá tengo el vector 1 y acá tengo el vector 2. Y sé que existen esos dos coeficientes, A1 y A2, que son incógnitas ahora. Los desconozco. Los desconozco. Pero que al final este vector que va a estar en este plano es una combinación lineal de esto. Por otra parte, sé que este vector de min va a ser igual al punto P, al que está acá, menos este vector ortogonal, el vector que viene en el plano. Va a ser P menos este vector V. El paso siguiente es que para encontrar ese punto, yo tengo que encontrar el vector V que pertenece que es una combinación lineal de estos vectores y que es ortogonal a este vector de min, que va a ser igual a 0. Entonces, así es como yo encuentro los coeficientes A1 y A2. Para dejarlo más claro, ya de min. Entonces, este vector negro va a ser de min y este va a ser V va a ser el vector en el plano. Entonces, este vector rojo tiene que ser ortogonal a de min y tiene que ser igual a 0. Y si yo sigo desarrollando esto, me va a quedar, separo por ejemplo este vector ortogonal en A1V1 más A2V2 por las propiedades del producto interno. Entonces acá tengo A1V1 de min más A2V2 de min. Y como sé que esta es una combinación linealmente independiente, la única forma para que la suma de estos dos sean igual a 0 es que cada una de estas operaciones, cada uno de estos productos internos sean igual a 0. Y eso lleva un sistema de ecuación de 2×2. Entonces acá tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, A1 y A2. Y así puedo encontrar el punto más cercano, o sea, el vector más cercano a ese punto P que vive en este subespacio. Esa es la gracia. Encontramos el punto más cercano a ese punto P que vive en el subespacio. Estamos realmente aproximando el punto P, utilizando el plano. Como el plano, al final, este punto, el vector rojo que nosotros encontramos, al final va a ser como el vector que más se acerca al punto P, el más cercano, el que más se parece al punto P. Y eso es lo que vamos a utilizar ahora, pero con funciones. Oye, entonces, ahora es donde nosotros entramos con el método de los residuos ponderados. Todo lo que les mostré anteriormente son las preliminares, de forma muy informal y de forma muy rápida, para poder explicar un poco acerca del método de los residuos ponderados. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es resolver una ecuación diferencial. Este operador representa la ecuación diferencial, lo que está acá. Y esta es la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver. Y está dentro de un dominio acotado entre A, B, A y B. Y sabemos que condiciones de contornos, sabemos de que I evaluado en A y que en I evaluado en B va a ser igual a 0. Va a ser una ecuación diferencial de primer orden y que va a ser homogénea.
Homogénea significa que en los contornos esto va a ser igual a cero. Entonces, por eso es que tenemos condiciones de contorno homogéneo. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a decir, realmente no quiero encontrar la solución exacta de esta ecuación diferencial. Esto representa una ecuación diferencial y realmente voy a encontrar una aproximación. Voy a encontrar una aproximación y asterisco que va a ser igual a una combinación lineal. Si se dan cuenta, esto es una combinación lineal de funciones, de n de i, de n funciones que generalmente son linealmente independientes. Entonces voy a generar esta combinación lineal de estas funciones ni de x. Eh, y, eh, y yo sé que esta función, al ser evaluada en i asterisco, realmente este operador no va a ser igual a cero. No va a ser igual a cero, porque es una aproximación. Si yo encuentro la solución exacta, esto va a ser igual a cero. Pero si esto es una aproximación, esto va a ser distinto a cero. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar el residuo. Este va a ser como nuestro error, el error de la aproximación. Generalmente no va a ser igual a cero a lo largo de todo el dominio, entre A, B. Pero sí puede llegar a ser bastante cercano. O sea, eso es lo importante, que esta ecuación no se cumpla en su totalidad, pero que sea bastante aproximado a la solución real. O sea, a lo mejor esto no va a ser cero, pero a lo mejor va a ser 0,001. Y va a ser una solución bastante decente a lo largo de todo el dominio. Eh, ok, entonces, esta ecuación, la ecuación diferencial que está escrita de esta forma, es una ecuación diferencial que está escrita en su forma fuerte. ¿Y por qué se llama forma fuerte? Porque se tiene que cumplir a lo largo de todo el dominio, de forma estricta. Nosotros también podemos escribir este problema, esta ecuación diferencial, a través de una forma débil. Y eso es decir de que aquí, a lo mejor que el residuo, a lo largo de la integral, sea lo más cercano a cero. Y que eso sea igual a cero. O sea, realmente es satisfacer una condición mucho más sencilla. O sea, satisfacer que en promedio la ecuación, el residuo sea igual a cero. Sea muy cercano a cero. Entonces, por ejemplo, esta integral entre a, b, estamos integrando el residuo de x. O sea, el residuo tiene que ser lo más cercano a cero. Ahora, esta función wi de x es una función que pondera el residuo. Es básicamente decir qué tanto pesa la función del residuo en diferentes puntos. Y nos permite controlar qué tanto pesa el residuo en diferentes puntos del dominio. Es básicamente eso. Pero en teoría es básicamente integrar el residuo de x con respecto a x y que esto sea igual a cero. Y esto se tiene que repetir para cada una de estas funciones de w, y de x. Para cada uno de estos y. Porque estas funciones de peso realmente son n funciones de peso. Son n funciones de peso. Para poder generar n ecuaciones. Lo que está acá son n ecuaciones, si se dan cuenta. Porque son n integrales. Son n integrales. Y acá la aproximación está escrita en función de n incógnita, que son estos coeficientes. Entonces, acá tenemos n ecuaciones y tenemos n incógnitas, que son los coeficientes de las combinaciones lineales de estas funciones. ¿Okay? Entonces, acá tenemos un sistema de ecuación lineal. Y si se dan cuenta, lo que acabamos de hacer es llevar la ecuación diferencial a un sistema de ecuación lineal, utilizando una aproximación. Utilizando una aproximación. Oye, esto se llama el método de los residuos ponderados. Este método. Ahora, si wi de x, esta función, es igual a mi función de forma, o sea, claro, a mi función de forma, esto se llama el método de Garlekin de residuos ponderados. Esto ya es un método de Garlekin. Si es que wi de x es igual a mi función de forma de la aproximación. Entonces, esta integral de los pesos con respecto a r de x va a ser igual a la integral de estas funciones de forma por el vector de residuo de x. Y esto va a ser igual a 0. Para cada uno estoy. El método Garlekin define una función de peso. Y eso es lo importante acá. Ahora es donde vamos a correlacionar todo lo que vimos antes de álgebra lineal con este método, para tratar de explicar bien por qué esto funciona. Entonces nosotros tenemos nuestra aproximación lineal, o sea, nuestra aproximación.
que es una combinación lineal de funciones. Es una combinación lineal de funciones, o sea, una combinación lineal de vectores. Porque podemos trabajar las funciones como vectores. Ahora, si se dan cuenta, el espacio de las posibles soluciones que yo puedo capturar con esta aproximación va a ser el span o el generador de estas funciones de base, de estas funciones de forma, donde tengo n funciones de forma. Y realmente va a ser todas esas posibles familias de forma, todas esas posibles eh, aproximaciones que yo podría realizar. Esto representa ese espacio. Y va a pertenecer a ese espacio de todas las posibles soluciones que yo puedo generar. Eh, y ahora yo quiero conocer los coeficientes. Quiero hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Quiero encontrar el mejor punto de este subespacio. Los mejores coeficientes 6. Eso es lo que quiero buscar. El que me permita obtener la distancia mínima entre la función que tiene infinitas dimensiones con esta aproximación que tiene dimensiones finitas. Y ahí es donde entra el producto punto. Si se dan cuenta, esta integral, la que está acá, es un producto punto. Y estoy haciendo y productos puntos con R. Y productos puntos con R. Para que sean igual a cero con respecto al residuo. Con respecto al error. El residuo es el error. Y esto se repite n veces. Estos son n ecuaciones. Y tengo n incógnitas y n ecuaciones. Entonces, al utilizar estas n ecuaciones y n incógnitas, nosotros podemos resolver y encontrar la aproximación de i. La aproximación de i. Y bueno, acá nuevamente, la integral de n de i con respecto a r de x es básicamente un producto interno. Es un producto interno en el espacio de las funciones. Ahora, todo esto es muy abstracto, hay mucha matemática atrás, pero igual se lo quería presentar para que más o menos vieran de dónde nace todo este método. Y acá está básicamente graficado. O sea, supone que la aproximación i es una combinación lineal de estas funciones y eso genera un subespacio, como el plano. Tenemos estas ecuaciones que son, básicamente estamos diciendo de que n de i va a ser ortogonal al error. Esto dice que las funciones n de i van a ser ortogonales al error, al residuo. Y que, bueno, definiendo con este producto interno para este problema, y lo que estamos encontrando es lo siguiente. VH, este espacio, el que está acá, es el espacio de las posibles aproximaciones que nosotros podríamos generar. Porque también ese espacio no es infinito, no podríamos generar toda la gama de funciones que existen, solamente un espacio acotado. Y ese VH es el span de esto, de estas funciones de base. Y esto representa, digamos que un espacio VH, un plano, imaginemos. Y ahora f que puede ser cualquier función, que nosotros no sabemos cuál podría ser la solución exacta, pero es cualquier función. F va a vivir en un espacio de infinitas dimensiones. Pero el valor, los coeficientes que nosotros obtenemos, van a ser ortogonales al error. Al error. Eso quiere decir de que esto va a decir de que estos coeficientes que yo encontré para la aproximación son los mejores que yo puedo encontrar. Porque el error va a estar fuera del plano, si se dan cuenta. Esto al final va a ser la mejor aproximación que yo puedo capturar utilizando esa aproximación. Y es por eso que le presenté todo lo que tiene que ver con álgebra lineal anteriormente. Porque si uno mezcla todos esos conceptos, uno puede llegar a entender esto de que al final lo que nosotros estamos encontrando es una aproximación en este espacio VH, en el espacio que nosotros podemos generar con nuestras aproximaciones. Y utilizando álgebra lineal. Y el error que va a ser f menos el residuo va a ser lo que está afuera de este plano, lo que nosotros no podemos capturar. Ahora, eso. Así que esa es como la explicación del método. Ahora lo voy a llevar a terreno más firme, que es cómo resolver un problema utilizando esto. Ok. Entonces, supongamos que tenemos esta ecuación diferencial, la que está acá. Una ecuación diferencial lineal entre x perteneciente entre 0 y 1 y con condiciones de borde homogéneas. Acá tengo condiciones de borde homogéneas. Ok, entonces, por ejemplo, yo puedo decir que este tipo de funciones, las que están acá, me pueden satisfacer las condiciones de borde. Me pueden satisfacer las condiciones de borde para cualquier p y q mayores a 1. Esto es básicamente
para definir una clase de posibles funciones. Entonces, podría decir aquí, agarrar esta función para aproximar la solución. ¿Por qué utilizo esta función? Porque, ¿qué pasa si es que x es igual a 0? Esta función se hace igual a 0. Si x es igual a 1, esta función también se hace igual a 0. Así que, claro, o sea, si esto y esto permite que cumpla con las condiciones de borde. O sea, si x es igual a 0, esto se hace igual a 0. Si x es igual a 1, esto se hace igual a 0. Y cumple con las condiciones de borde. Y por eso es que yo defino esta función, n1 de x. Realmente podría definir cualquiera de este tipo, que esté escrito de esta manera. Em, Oye, entonces la aproximación va a ser igual a la combinación lineal de las funciones. En este caso estoy ocupando solamente una función, x por x menos 1. Entonces tengo c1 por x menos 1. El siguiente paso es calcular la derivada de la aproximación, después la segunda derivada, y el siguiente paso es calcular el residuo de esta ecuación diferencial con la aproximación. Y este va a ser el residuo, esa va a ser la función residuo, la función error. Eh, Ahora es donde nosotros vamos a aplicar el método. Tenemos el residuo, tenemos nuestra aproximación y vamos a hacer la integral para que la solución sea ortogonal. Y acá, por ejemplo, tenemos el residuo, R, esto va a ser, bueno, esto es R, y acá tenemos por el lado izquierdo, vamos a tener la función de forma, N1. Entonces esto básicamente esto representa que N1, R son ortogonales. Entonces eso es lo que estamos resolviendo con esta integral. Eso es lo que representa esto, lo que estamos haciendo. Queremos encontrar el coeficiente A para que esta integral sea ortogonal. Sea ortogonal respecto a este producto interno. Y al resolver esta ecuación, que es básicamente matemática, álgebra y cálculo, se obtiene que C1 es igual a 4 y que Y asterisco de X es igual a 4X por X menos 1. Ok, entonces, ahora viene la pregunta, cómo se compara la solución exacta con la solución aproximada? Por ejemplo, esta es la solución aproximada y acá está la solución exacta. Y acá está la comparación en este gráfico. Acá tenemos, por ejemplo, la línea continua es la solución exacta y la línea segmentada es la aproximación que nosotros obtuvimos. Que en el fondo es la mejor, eh, eh, al final es es la mejor aproximación que nosotros pudimos haber capturado con esa función de forma. Con la función de forma, utilizando solamente una función. Si nosotros agregamos más funciones, vamos a agregar un subespacio más grande, un subespacio de funciones más grande. Y eso mejor va a ser la aproximación. Ok, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora considerando dos vectores, o sea, dos funciones. Considerando que n1 de x es igual a x por x menos 1 y n2 de x es igual a x al cuadrado por x menos 1. Y esto satisface las condiciones de contorno. O sea, si x igual a 0, esto es igual a 0, y si x es igual a 1, esto es igual a 0, y lo mismo con esta ecuación. Entonces, nuevamente, álgebra. Hay que calcular el vector de residuo. Esta parte solamente es parte de mecánica y hay que calcular el residuo. Esta va a ser nuestra aproximación, según la definición. Ese va a ser nuestro residuo, que es básicamente evaluar nuestra aproximación en esta ecuación diferencial. Y ahí viene la parte de los productos internos. O sea, acá tenemos que calcular estas integrales. N veces. Acá tenemos dos coeficientes. Ahora, como son dos coeficientes, tenemos que calcular dos integrales. Y calculamos estas integrales dentro del dominio. Y obtenemos los coeficientes C1 y C2. Acá tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Ahí está nuestro sistema de ecuación. Y obtenemos C1 y C2. Ahora, básicamente todo esto es bien mecánico. O sea, entendiendo bien lo anterior, esto es solamente integrar. O sea, eso. Y acá está
Por ejemplo, ahora al agregar otro término más, estamos capturando un espacio de funciones más amplio. O sea, podemos capturar una mayor diversidad de funciones y por lo tanto ahora, por ejemplo, tenemos ahora la misma solución, ahora utilizando dos funciones, dos vectores. En la anterior utilizamos solamente un término, ahora estamos utilizando dos términos. Y al utilizar dos términos, somos capaces de capturar una solución que se aproxima bastante más a la solución analítica de la ecuación diferencial. Entonces eso es lo importante de esto. Ahora, ahora, algo bien importante. Esta ecuación diferencial, escrita de esta manera, eh, es la forma eh, fuerte. La, Esto es lo que estamos haciendo, utilizando integrales. Realmente, otra interpretación que le podríamos dar es que estamos resolviendo el problema eh, relajando los requisitos del problema. O sea, estamos resolviendo el problema eh, de forma promedio, a través de una forma integral. En promedio, el residuo tiende a ser muy bajo. O sea, estamos contando el residuo mínimo. Eso es básicamente lo que estamos buscando. Y lo que se haga, básicamente tratar de minimizar el error. Minimizar el error. Y ahora con dos términos somos capaces de acercarnos bastante más a la solución analítica que solamente con un término. Entonces esa es como lo que hay detrás de este método. Profe, ¿Sí? agregar otra función, por ejemplo, cuando agregó n2, es ¿Sí? como agregarle otra dimensión al vector. Exacto. Exacto. Porque Ah, ya, ya si te das entiendo, entiendo. cuenta, ahora este vector depende de dos coeficientes. Depende de C1 y depende Ah, de verdad, C2. verdad. Sí, claro, claro, claro. Y n2 podría haber sido x por x menos 1 al cuadrado igual. Claro, exacto. Ah, Ahí, ya. por ejemplo, podríamos agregar esa como tercera función. Pero eso no agregaría una. O sea, sí, pues sí agregaría una. Ya, ya entiendo. Claro. Por cada función que tú agregas, Ya, va a agregar una incógnita dimensión. Ya, ya. y otra integral. Gracias. Así que eso es lo que. Esta es como esta es la parte dura del método. Esta parte de la ortogonalidad y todo eso. Eso es como la parte dura. Después ya con el método de elementos finitos que se los voy a presentar en un instante. Esto se. Esto. Esto ya se como que se mecaniza. Se mecaniza con las formulaciones de los elementos. De ahí se los voy a mostrar. Oye, entonces, acá hay otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si es que las condiciones de contorno no son homogéneas? ¿Qué pasa si es que ahora i en 0 es igual a 0 y i en 1 es igual a 1? Bueno, en ese caso tenemos que proponer una solución que sí lo sea. Por ejemplo, ahora decimos que i asterisco, o claro, va a ser igual a c1 n1 de x más f de x. Estamos agregando esta función f de x para poder satisfacer las condiciones de contorno. Ahora, una cosa bien sencilla que podemos hacer es decir de que f de x es igual a x. Entonces veamos, si x es igual a 0, esto se hace 0 y esto igual a 0. Ahora, si x es igual a 1, este término se hace 0 y esto va a ser igual a 1, satisfaciendo las condiciones de contorno. Entonces, esta aproximación ya satisface las condiciones de contorno del problema. Y acá se repite nuevamente lo mismo. Tenemos que calculamos el residuo, que va a depender de este coeficiente C1, y proyectamos. Y hacemos las predicciones. O sea, calculamos los productos puntos, que son ya más abstractos y que son integrales. Y que estos tienen que ser igual a cero. Y en este caso, al hacer eso, se obtiene el mejor coeficiente C1. El mejor coeficiente C1 que puede captar y el que mejor se aproxima a la solución del problema. Y al final esa es la solución. Y es igual a 5 sexto x al cuadrado más un sexto x. Donde la solución real, realmente y de x es igual a 4x menos una función de seno. Entonces, eso es lo importante del método. Al final nos permite obtener una aproximación a través de una clase de funciones que van a generar un espacio que va a ser finito. No voy a poder capturar todas las funciones, pero la solución que voy a poder capturar es la mejor dentro de lo que yo puedo encontrar. Siempre y cuando la ecuación diferencial sea lineal y todo esto sea lineal. Todo esto sea lineal.
sea, acá está el ejemplo. O sea, acá está la función, la solución exacta. Y acá está la solución utilizando garligging, solamente utilizando un elemento. Solo un término, solo una función. Ahora, si yo sigo sumando funciones, mejor la aproximación. Eh, y así voy a ser capaz de también de generar un espacio más amplio de funciones. Eh, bueno, y acá hay otro ejemplo que es básicamente nuevamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, tengo el mismo problema anterior y ahora yo digo que mi aproximación es es otro tipo de funciones? Es un polinomio de cuarto orden. Ahora mi solución es un polinomio de cuarto orden. Para satisfacer mis condiciones de contorno se tienen que satisfacer estas restricciones. Por lo tanto, ya este problema no depende solamente de 4 parámetros, sino que ahora depende solamente de 3. Porque acá sé que ese 0 es igual a 0 y ya descubrí una incógnita. Eh, o sea, de esto tengo 5 parámetros. Tengo 5 parámetros, acá ya conocí uno. Y como en esta segunda ecuación, yo puedo dejar el parámetro C1 en función de los otros 3. Entonces al final puedo reducir más la dimensionalidad del sistema de ecuación. Ok, entonces tengo esta función, que es la aproximación, escrita en función de C1, C2 y C3. Este es el residuo. Esto es pura matemática, es cálculo, pero nuevamente, lo importante es encontrar los coeficientes C1 y C2 y C3 a través del método, calculando esas integrales. Y va a llegar a un sistema de ecuación lineal y hace hacer el procedimiento que es bastante repetitivo. Y esta es la aproximación que encontró. Ok, entonces, todo lo que vimos anteriormente, acá hay un quiebre, porque todo lo que vimos anteriormente era el método de los residuos ponderados. Y si se dan cuenta, en ninguna parte mencioné que había elementos. Nunca dije que había un elemento en el dominio. Eh, y ahora lo que vamos a ver va a ser el método de elementos finitos de Carlequin. O sea, ahora vamos a discretizar la ecuación diferencial utilizando elementos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo puedo discretizar este dominio entre A, B a través de líneas, en el caso unidimensional. Entonces, esto se puede entender como lo siguiente. Eh, Ahora, en vez de definir una función que vaya entre A y B, una función de base que vaya entre A y B, puedo definir funciones que varían de forma local. Y esto se ve en esta imagen. Entonces esto es lo que les quería mostrar. O sea, por ejemplo, esta ecuación diferencial. Por ejemplo, la que está acá es la ecuación diferencial de elasticidad en una dimensión. Esta es la ecuación diferencial de elasticidad en una dimensión. O también la de temperatura. Y está sujeta a unas condiciones de contorno. Y evaluaban A es igual a IA y I evaluaban B va a ser igual a IB. A unos valores que desconozco. Ok, entonces lo que propone el método de elementos finitos es lo siguiente. Ahora, dice, ok, yo voy a definir ahora funciones de forma, funciones que van a ser locales. Locales a los nodos. Em, por ejemplo, en el nodo, por ejemplo, en el nodo 2 voy a tener esta función que va a ser de sombrero. Y esta va a ser n2 de x, que va a ser esta función de sombrero. Ahora, en n3 de x voy a definir esta otra función de sombrero. Y en n4 de x voy a definir otra función de sombrero. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué pasa si es que yo sumo n2, por ejemplo, entre x2 y x3? ¿Qué pasa si es que yo sumo todas estas funciones? Todas estas funciones. Bueno, realmente las únicas que van a importar van a ser estas dos, las que están al lado. Y si es que yo sumo, por ejemplo, n2 más n3, eso me da que esto va a ser igual a constante. Esto va a ser igual a una constante. Si yo sumo esta línea más esta otra línea, eso me va a dar una constante. Ok, entonces, ¿cuál es la gracia de utilizar estas funciones de forma? Por ejemplo, ahora estamos utilizando 4 funciones de forma para discretizar el dominio. Podríamos ocupar las que n más 1, por ejemplo. Que vamos a utilizar cada una de estas funciones que van a ser estos sombreros en cada uno de estos nodos. Em, por otra parte, también estamos discretizando este dominio utilizando puntos. Por ejemplo, estamos diciendo aquí, entre A y B vamos a tener m más 1 puntos.
O sea, voy a tener m más 1 puntos entre A y B. Y por otra parte también voy a decir de que tengo m elementos. O sea, voy a tener una línea, dos líneas, tres líneas, m elementos. Voy a tener m líneas. Cada una de esas líneas va a ser un elemento. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Eh, la gracia de todo esto es que el método elemento finito permite definir esto que son los elementos. Las funciones de forma están definidas de esta manera, que es básicamente una definición de función por parte. Las funciones de forma están definidas por parte y son estas funciones, son sombreros. Son sombreros. Por ejemplo, por ejemplo, la función del nodo i, los valores que están a la izquierda tienen pendiente negativa y los valores que están hacia... O sea, es básicamente si por ejemplo estoy en x2, la curva hacia la izquierda va a ser esta, y si de x2 a x3, la curva va a ser hacia abajo. Eso es lo que hice en esta ecuación. Y va a ser igual a 0 para todos los otros valores. Ahora, esto sigue siendo una combinación lineal de funciones. Sigue siendo una combinación lineal de funciones, solamente que ahora las funciones son locales, en los nodos. Y eso. Entonces, voy a mostrar cómo se estudia este problema. Entonces, por ejemplo, el residuo, utilizando esta aproximación, va a ser igual a esto. Va a ser una sumatoria de m más 1, de m más 1 puntos, desde i igual a 1. Seguimos desarrollando esto, calculamos la integral para que esto sea ortogonal al residuo. Esto es más matemática fea y qué sé yo. Desarrollamos esa ecuación y llegamos a lo siguiente. Esta es la parte importante. Si se dan cuenta, si utilizamos funciones de formas locales para un nodo particular, la integral solamente le va a importar lo que está cerca del nodo, no le va a importar lo que está fuera del nodo. Por ejemplo, si yo integro, por ejemplo, esta función de forma n2 de x, yo voy a integrar solamente dentro de este dominio, entre x1 y x3. Y todo el resto del dominio me va a dar lo mismo. Lo mismo, si yo integro n1 de x, me va a interesar solamente entre x1 y x2. Y así. Entonces, esa es como la gracia de todo esto, que realmente yo estaré integrando solamente de forma local, en el elemento. Ok, entonces tenemos la ecuación residuo, desarrollamos la ecuación, la expandimos la aproximación, calculamos la integral entre el punto A y B, la integral de las funciones de forma entre A y B. Después ahora seguimos esta integral entre A y B con la notación explícita del residuo. El paso siguiente es que ahora, si se dan cuenta, este residuo, nj de x, como lo definimos por parte, solamente va a depender entre xj y xj más 1, entre dos nodos. No va a depender a lo largo de todo el dominio, solamente va a depender dentro del elemento. Va a depender dentro del elemento. Y si desarrollamos, por ejemplo, esto, desarrollamos esta ecuación, vamos a llegar a una matriz local K por un vector pequeño, que va a ser el vector de grado de libertad I, va a ser igual a un vector de fuerza local. Un vector de fuerza local. Y esto va a ser la matriz K de un elemento. Ahora voy a seguir desarrollando esto. Aquí, tengo esta ecuación diferencial. Y lo que se hace es encontrar la formulación de un elemento, de solamente una línea. Entonces nosotros encontramos la formulación de una línea, de esa ecuación diferencial. Entonces esto realmente estoy buscando entre el nodo, cuál es la solución entre el nodo J y el nodo J más 1. Acá están las condiciones de contorno del problema. Y acá está la aproximación para ese elemento. Este índice E se refiere al elemento. Y acá estoy diciendo que esta aproximación dentro del elemento va a ser igual a ij de n1 de x más ij más 1 de n2 de x. Porque estoy dentro del elemento. Las otras cuatro funciones o muchas otras funciones de forma son independientes. Porque son igual a 0 en el dominio del elemento. Y acá solamente tengo dos funciones. Ahora, para entender esto mejor, volvamos a la imagen anterior. Por ejemplo, si yo integro entre x2 y x3, las únicas funciones de forma que están activas son estas dos, n2 y n3. Son las únicas que tienen valores distintos a 0 entre x2 y x3.
Entonces acá solamente tengo que integrar dos funciones. No tengo que integrar el resto del dominio. Solamente estas dos. Y acá entre x3 y x4 también, otras dos funciones. Y así. Eso es lo que tengo acá. La i del elemento en x va a ser igual a esto. A esta ecuación. N1 de x por definición, N2 de x por esta otra definición. Y las condiciones. Esta es la propiedad de delta Dirac de de la, de la, de las funciones de forma. ¿Eso qué quiere decir? La función de delta Dirac. Es que, por ejemplo, la función de forma del nodo 2 tiene que ser igual a 1 en el nodo 2. Y en los otros nodos, por ejemplo en el nodo 3 o en el nodo 1, tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. En sus vecinos tiene que ser igual a 0. Pero en la función de forma en el nodo 2 tiene que ser igual a 1. Ahora lo mismo con la función n3. En el nodo 3 esta función tiene que ser igual a 1 y en los otros nodos tiene que ser igual a 0. Esa es la propiedad de delta Dirac, que es lo que está acá. Que n1 x evaluado en xj tiene que ser igual a 1 y en xj más 1 tiene que ser igual a 0. n2 en x igual a y tiene que ser igual a 0 y n2 en xj más 1 tiene que ser igual a 1. O sea, la función de forma en el nodo actual tiene que ser igual a 1 y en los vecinos tiene que ser igual a 0. Eso es básicamente. Esta ecuación también bien fea, pero el residuo, escrita en términos de esta aproximación, se integra para obtener la proyección, para obtener los mejores coeficientes IJ y IJ más 1, y obtenemos esta integral. Seguimos desarrollando las ecuaciones, y ahora lo que ocurre es lo siguiente. Acá tenemos, en esta derivada, tenemos una derivada de segundo orden. Tenemos una derivada de segundo orden. Pero nosotros podemos aplicar un truco que nos permite bajar el requerimiento de esta segunda derivada. Nosotros podemos escribir esta segunda derivada utilizando la regla de la vaca y podemos pasar a escribir esta segunda derivada como una primera derivada a través de integrales. Y eso es lo que está acá. Entonces estamos bajando los requerimientos de la segunda derivada porque estamos utilizando funciones lineales. Bueno, cuento corto, llegamos a estas ecuaciones, a las que están acá, que es más matemática, más desarrollo y qué sé yo. Es bastante extenso, pero lo importante viene ahora. Acá tenemos dos integrales y dos ecuaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos una matriz A y tenemos 2 grados de libertad, que van a ser igual a nuestras fuerzas internas, entre comillas, fuerza interna. Ahora, si nosotros escribimos estas dos integrales de esta manera, se escribe de esta manera. K de IJ va a ser igual a esto. Los valores de esta matriz local van a ser igual a esta integral, a las que están acá. Ahora, ¿por qué me salté tanto de todo esto? El proceso es bastante extensivo y mucho cálculo, mucha álgebra y qué sé yo. Pero lo importante es que una vez que nosotros calculamos la matriz de rigidez de este elemento, que en este caso era unidimensional, eh, está listo. No tenemos que calcularlo otra vez. Tenemos que calcular la formulación del elemento solamente una vez. Y eso es lo importante. Y por eso es que es tan bueno este método, porque yo puedo resolver, por ejemplo, eh, puedo resolver los problemas de elementos finitos haciendo las formulaciones de los elementos. Entonces, por ejemplo, acá se resuelve la formulación de un elemento lineal para elasticidad, donde K de IJ, la matriz lineal que está acá, va a ser igual a esta integral. Ahora, esto es un proceso mecánico. Calcular esta integral es un proceso mecánico. Y eso. Entonces, esta matriz de rigidez se obtuvo solamente para un elemento, pero los otros elementos son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Entonces, para los otros elementos se repite lo mismo. Y acá tengo la base. Acá tengo la base del problema. Acá tengo... y... Bueno, acá hay un ejemplo para elasticidad lineal. No, bueno, es básicamente la misma ecuación diferencial. Lo voy a saltar nomás. Solamente que ahora está escrito en términos de la ecuación de elasticidad lineal. Pero es básicamente el mismo procedimiento. Y acá, por ejemplo, se llega a lo mismo. Se llega, por ejemplo, de que la formulación del elemento
va a ser igual a por E por esta integral de esta matriz por estos grados de libertad, y esto va a ser igual a un vector de fuerza interna. Y que esto al final se puede escribir de esta manera. De esta manera. Estas integrales son igual a 1 y menos 1, porque son lineales. Y en este caso tienen esta forma. Y si se dan cuenta, la ecuación que está acá es la misma matriz de rigidez que les presenté en la clase de las matrices de rigidez cuando les mostré el elemento barra. Ahora, para el caso unidimensional, llegamos a exactamente lo mismo. Esta es la matriz de rigidez de un resorte. Entonces, básicamente, esa ecuación diferencial de elasticidad lineal, yo la puedo aproximar a través de elementos lineales que tienen el mismo comportamiento que un resorte. El mismo comportamiento de un resorte. ¿Y qué es lo importante de esto? Obtuvimos la formulación de este elemento. Ahora nosotros podríamos resolver cualquier problema de elasticidad lineal ensamblando estos elementos lineales, para el caso unidimensional. Ahora, exactamente lo mismo ocurre para un elemento triangular. Al crear la definición de un elemento triangular, nosotros hacemos todo este procedimiento, que es bastante tedioso, pero lo hacemos solo una vez. Y obtenemos la formulación o ni siquiera tenemos que hacerlo, tenemos que saber cuál es la matriz de rigidez del elemento triangular, a través del método de elemento finito. Y si conocemos la formulación de ese elemento, para resolver la ecuación diferencial, lo único que tenemos que hacer es ensamblar esas matrices de rigidez, que son estas relaciones lineales locales, ensamblarlas a lo largo de todo el dominio. A lo largo de todo el dominio. Y eso va a ser una representación, una aproximación de esta ecuación diferencial, de la ecuación diferencial parcial que están resolviendo. Entonces, eso es lo importante, que una vez que se calcula todo esto, que es bastante tedioso, mucha matemática, con las matrices de rigidez después se pueden resolver problemas que son más complejos a través de la formulación de solamente un elemento. Y esos elementos se ensamblan hasta representar la geometría del dominio. Hasta representar la geometría del dominio. Por ejemplo, si esto fuese eh, una placa con un agujero, tenemos que discretizar esa placa con el agujero en puros triángulos. Y esos triángulos van a tener una formulación como la que está acá. Como la que está acá. Donde van a haber una integral de estas funciones de formas locales del elemento. Pero al final es un proceso mecánico para resolver esas ecuaciones diferenciales. Y eso es lo importante de todo esto. Ahora, esto también, lo que le he presentado es mucha materia, pero claro, esto es así, o sea, el método de... Acá hay un libro que es el Fundamentals of Finite Element Method, que es, bueno, básicamente de ahí saqué todo esto, donde presenta esto sin tanto requerimiento matemático, sin tanto, eh, sin tan, sin tanto bagaje con matemáticas, con análisis funcional y todas esas cosas. Ahora, lo que sí nos muestra ese libro es lo que les mostré acá. Nos explica esa parte de por qué esa aproximación es la mejor. Nos explica esto. Eso. Esto es la base del método. Esto es la base del método. Al final, lo que uno hace para encontrar la solución es describir un espacio de posibles funciones de forma y proyectarlo. Hacer esto. Proyectarlo el espacio de las posibles soluciones que nosotros tenemos, que van a hacer esa aproximación. Y eso es lo que hace cuando nosotros mallamos con triángulos, una malla. Estamos utilizando esa aproximación eh, de cada uno de los elementos eh, y pasamos de una ecuación diferencial y la estamos llevando a un sistema de ecuación. Eso es lo que estamos haciendo. Pasamos una ecuación diferencial a un sistema de ecuación. Y eso es lo importante de este método. Por eso es que se puede mecanizar todo esto. Así que eso. Ya la próxima clase les voy a mostrar las formulaciones de los elementos finitos en 2D. Pero tampoco quiero entrar en mucho detalle en álgebra o en integrales porque tampoco va mucho al grano. Por ejemplo, desarrollar en detalle estas integrales no aporta mucho, pero sí lo importante es entender el fundamento del método, que tiene que ver con que una vez si nosotros calculamos la matriz de rigidez del elemento, sabemos cómo calcularla, ya tenemos el problema listo. Después cosa de ensamblar esos elementos pequeños y ensamblarlos a lo largo de todo el dominio. Podemos hacer los elementos más pequeños y capturar mejor la ecuación diferencial. Así que eso. Eh, no sé si es que tienen alguna pregunta, algún comentario.
mi parte no, profesor. Ujú. Bueno, todo esto lo que les mostré, esto claro, no se evalúa como, se evalúa solamente de forma teórica. O sea, cuando ya tenga la tarea de elemento finito en ANSYS, claro, o sea, ustedes no van a tener que programar nada de esto, pero sí entender qué es lo que hay detrás de esto. O sea, entender cómo tener la noción de cómo se discretiza un dominio, cómo se discretiza a través de nodos y elementos. Qué propiedades tienen los diferentes elementos. Por ejemplo, si yo utilizo una función de forma lineal o si utilizo una interpolación cuadrática. O si utilizo a lo mejor una interpolación lineal o utilizo una interpolación bilineal, que son cosas que vamos a ver después. Que básicamente son diferentes tipos de funciones, NI, eh, que al final van a ser las diferentes funciones como estas funciones. Cómo jugar diferentes tipos de estas funciones va a generar diferentes efectos en la solución del problema. Así que eso.